Bueno, buenos días, buenas los que están aquí. En este momento, pues, hoy vamos a realizar la actividad de generación valiente por vía, por vía web. Espero que pues se puedan conectar, que se puedan conectar. Vamos a dar unos minutos para que se puedan ir conectando al en vivo y empezamos por ahora con el tema de hoy. Que hoy vamos a hablar acerca de la ley moral de Dios. De todas formas, si alguien puede ir escribiéndonos, ir mirando. Sí, si no sé si me pueden escuchar, si no me pueden escuchar, si se escucha bien, si no se escucha bien. Y ahorita en unos minutos que se vayan conectando cada uno, vamos a empezar el tema de hoy. Sí, posiblemente se conecten personas de la universidad, posiblemente se conecten personas que no son de la universidad, pero lo importante es que todos nos podamos reunir con un mismo propósito, que es conocer acerca de Cristo. Sí, Nata, que estás conectada, si puedes ir compartiendo también el live, sería excelente. Y todos empezar a conectarnos. ¿Sí? Vamos a dar unos minutos para que todo el mundo se vaya conectando. Perfecto, gracias Nata. Entonces vamos a ver si puedo compartir también el live. Sí, para que nos puedan ahorita ver y pues todos nos podamos conectar. Sí, vamos a ver, no sé, por hasta las 11:15 para iniciar con el, con el live. Entonces, en este momento, pues la idea es, sí, voy a ver si puedo compartir el link por WhatsApp para que se puedan ir conectando todos los demás del grupo, incluso los que no son del grupo. Pero bueno, mientras que se van conectando todos, espero que pues todos estén teniendo una muy buena semana. Que Dios los esté bendiciendo, que hayan podido ver esa gracia de Dios, la gracia irresistible, esa gracia inigualable del Padre. Sí, porque literalmente Dios tenemos, incluso pues en estos tiempos que son tiempos difíciles, tiempos donde verdaderamente lo que nosotros más necesitamos es del Señor. Entonces pues vamos a dar unos minutos mientras los demás se pueden ir conectando. Si en unos minutos comenzamos, y es que se pueden ir conectando todos. Vamos compartiendo el link por ahora, pues para que se puedan conectar todos, para que podamos estudiar todos el tema. Sí, tal vez hoy es un poco diferente a como estamos nosotros acostumbrados, sí, a estar en coinonía nosotros en los salones de la universidad, pero pues hoy Dios lo ha permitido que también se haga de esta manera y todos podamos ser parte directamente del estudio que estamos realizando para que todo sea para la gloria de Dios. Sí, eh, tenemos igual otros minutos para que se vayan conectando para, para poder todos dialogar. Para que podamos todos ahorita empezar a estudiar. Cada una de las personas que se conectan, sean de la universidad o no sean de la universidad, igual bienvenidos, ¿sí?
a Generación Valiente. Ahorita yo creo que en unos 5 minutos empezamos bien con el tema de hoy. Bueno, para los que no saben qué es Generación Valiente es un centro de interés que surgió en la Universidad de La Salle. Somos un grupo de estudiantes para estudiantes, pero lo que buscamos nosotros es que todas las personas conozcan de Dios en la universidad, ¿sí? Que nosotros podamos agradar directamente a Dios. Eh, este semestre hemos estado estudiando parte del libro de Marcos, hemos estado estudiando y la ley moral de Dios. ¿Cómo vas, Carito? Buenos días. Angie, buenos días. Natalia, buenos días. Los que se están conectando. Entonces, hoy lo que queremos nosotros es ir estudiando, ¿sí? Y pues hoy que podemos desde la disponibilidad de nuestras casas seguir compartiendo, ¿sí? Seguir compartiendo. Los que están, sí pueden ir compartiendo también el live para que otras personas puedan irse conectando. Gloria a Dios por eso. Para que pues todos podamos ser edificados a través de su palabra. Sí, hoy nosotros tenemos el tema de que el tercer mandamiento. Para los que saben y los que no, hemos venido nosotros estudiando acerca de la ley moral de Dios. ¿Por qué es importante la ley moral de Dios? ¿Para qué es la ley moral de Dios? En los 10 mandamientos hemos visto cuál es la diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos y la ley ceremonial de Él. Entonces, en este momento, pues, bueno, la idea es que podamos hacer todos en este momento. Tal vez Instagram pudo haber sido mejor, pero no creo que todos tengan la misma disponibilidad en Instagram o en Facebook. Pero lo importante es que podamos todos reunirnos ahorita, poderlo estudiar, ¿sí? De todas formas que nos vayan haciendo preguntas para poderlas contestar. Y compartirlo el video de esta semana, ¿sí? También por Instagram y todos podamos verlo y pues sirva para que todos crezcamos juntos como hermanos en el conocimiento del Señor, ¿sí? Vamos a dar otros minutos para que pues que se vayan conectando las personas y si no, como dirían por ahí, estamos los que somos los que estamos y empezamos a estudiar el tema de hoy. ¿Sí? Como les decía, el tema de hoy es acerca de la ley moral de Dios. Vamos a estudiar el tercer mandamiento, que es acerca del que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿sí? Porque él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. 27. Ya hemos visto nosotros el mandamiento número 1, ¿sí? Que es amarás al Señor tu Dios con todo, con todo, con todo, con todo. El segundo, que no te harás imagen ninguna acerca de él, ¿sí? Ninguna clase de imagen, ni siquiera una imagen mental o una imagen física. En ese momento nosotros estamos pecando. Y recordemos que en Santiago nos dice que si nosotros pecamos en un solo mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. De toda la ley. Entonces, en este momento, sí, la idea es que lo podamos estudiar, entender. Y algo que me pasaba a mí era que era muy confrontado mientras lo leía. Sí, espero que también sea de bendición para ustedes, porque me di cuenta que muchas veces he tomado el nombre de Dios en vano, ¿sí? Y a veces uno no cae en la razón de que es pecado, de que verdaderamente estamos pecando delante del Padre, porque hay cosas que se nos vuelven normales. Sí, entonces pues en unos minutos empezamos bien con la palabra. De todas formas espero que esta semana sea bendición para ustedes, esté siendo de bendición en casa, si están trabajando, si tienen actividades por hacer, deben ser muy prudentes, sí, de no exponerse mucho, sí, independientemente de cómo esté pasando todo en este momento. Pero lo importante es ahorita que por favor todo el mundo se cuide, que seamos sabios, seamos prudentes en cómo actuar, sí, pues para que sea Dios no solamente guiándonos y fortaleciéndonos a nosotros como hijos de él, sí, sino también como hermanos en Cristo a pesar de que no nos podamos ver en estos momentos. Sí, entonces pues voy a orar, sí, como es de costumbre con nosotros en Generación Valiente en la Universidad de La Salle. Entonces pues voy a orar, Él guiándome, que sea Él enseñándonos a través de su palabra, que no sean mis palabras, que no sea mi sabiduría, no sea mi percepción como hombre, sino que sea directamente el Señor
hablándonos a través de su palabra. Entonces, Señor Padre, yo te doy gracias, Padre Santo, Señor, por este día, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Bendito Señor, que nos permites, Padre Santo, venir a aprender de ti, Señor, Padre Santo, Señor. Te doy muchas gracias, Rey, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, bendito Dios, Señor, y tu palabra es la que transforma, la que nos cambia, bendito Dios, Señor, y en ti es que podemos estar y vivir confiados, bendito Rey. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que están, Padre Santo, conectadas, bendito Rey, Señor, para aprender de ti, Padre Santo, de tu nombre. Te pido que, Padre Santo, hables a través de mí, Padre Santo, Señor, los que van a ver este Padre Santo live, los que van a ver este Padre Santo el video después, Padre Santo, Señor, que sirva para la edificación, Padre Santo, del cuerpo de Cristo, bendito Dios, Señor. Padre, tú sabes que me da mucho temor y temblor, Padre Santo, hablar de tu palabra. Guíame, Padre Santo, para que sea tu palabra transformándonos, Señor, y guiándonos, bendito Dios, Señor Padre. Te doy gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bueno, con las personas que estamos conectadas en este momento, ¿sí? La idea es en este momento, ¿sí? Empezar a hablar acerca del tercer mandamiento. Todos los mandamientos son importantes. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios a nosotros nos indica cómo debemos comportarnos. Los primeros 4 mandamientos nos indican nosotros cómo debemos adorar a Dios. Los siguientes 6 mandamientos nos indican nosotros cómo debemos comportarnos con los hombres. Entonces, la ley moral de Dios, como hemos hablado nosotros en las últimas sesiones, no solamente nos indica a nosotros cómo, sino también nos enseña a nosotros a que debemos sujetar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro corazón para con el Señor, para con Dios. Pero bueno, empecemos. Dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente a aquel que tomare su nombre en vano. Eso está en Éxodo 27. Pero bueno, antes que todo hay que ver como que, bueno, ¿y cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Cuál es la intención del tercer mandamiento? Todos los mandamientos tienen una intención, tienen un propósito, ¿sí? Entonces, el propósito principal de este mandamiento es enseñarnos cómo debemos adorar a Dios. Y también nos dice cómo no debemos nosotros adorar a Dios. Ahora, es la importancia. La misma palabra nos enseña a nosotros cómo hacerlo, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? A través de su palabra que es viva y eficaz, ¿sí? Porque Él mismo nos ha permitido que lo conozcamos a través de Él. Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque estas son las que dan testimonio de mí. Por eso mismo es la importancia de nosotros sujetarnos, escudriñar, atesorar cada una de la palabra directamente que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces, el primer objetivo con el cual Dios nos da es que nosotros aprendamos a conocer y a adorar a Dios de una forma que sea inteligente, una forma viva, una real, ¿sí? Los mandamientos son también como un manual de adoración y de conducta para nosotros, los creyentes, ¿sí? Nosotros que Dios nos ha permitido tener ese conocimiento, ¿sí? Entonces por eso tampoco debemos nosotros tenerlos en poco, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver y entender cómo debemos adorar a Dios, ¿sí? Y esa percepción que Él nos da a nosotros, ¿sí? Tener esa percepción y realmente una conciencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y en nuestra adoración. Porque muchas veces creo que yo personalmente considero que he fallado, incluso en mi adoración, al hablar y tener la percepción directa de Dios. Pero bueno, lo primero que nos dice el mandamiento es: no tomarás, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, significa que ese tomar, ese no tomarás, significa levantar, pronunciar o exaltar. Y se refiere a hacer el uso del nombre de Dios de forma religiosa en la adoración privada o en el culto público, ¿sí? Esto quiere decir que incluye, ¿sí?, el mal uso de su nombre en la vida diaria o cotidiana. Y no solo no solo en nuestras oraciones privadas, sino también cuando hablamos en público. Y desde aquí, en el momento cuando Dios me estaba permitiendo, ¿sí?, prepararlo a entender estas palabras, me he dado cuenta que muchas veces nosotros fallamos
al tomar el nombre de Dios incluso en público. Tenemos como nuestras propias palabras cliché de decir como, ay Dios mío por cualquier cosa, o ay Jesús por cualquier situación. Y muchas veces no tomamos el nombre de Dios verdaderamente con la reverencia que deberíamos de tomarla. Y lo que nos indica el mandamiento es que al tomarlo de esta manera, nosotros estamos pecando en contra del Señor. Uno diría, pero todo el mundo lo hace, pero entendamos por inercia y no por esa misma razón, nosotros tenemos que hacer lo mismo. La palabra de Dios nos permite a nosotros ser iluminados para corregir. ¿Sí? Para corregir. Ahorita pueden ir escribiendo sus preguntas acerca del tema. Si al final del determinado estudio del tercer mandamiento nos respondemos todas las dudas para tener un mejor entendimiento a través de su palabra. ¿Sí? La segunda parte que nos dice el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero bueno, ¿cómo así que en vano? Sí, esa palabra en vano quiere decir utilizarlo de forma vacía, de una forma falsa, de una forma sin propósito. Nuestras palabras son en vano cuando no tienen ningún significado, ningún sentido real, sin ningún propósito. Nuestras palabras son vacías cuando hablamos sin sinceridad o sin verdad. Ahora, ¿alguna vez hemos utilizado sinceridad, sin conciencia real de que estamos hablando de verdaderamente el nombre de Dios, de que estamos hablando de un Dios que es soberano, un Dios que es eterno, un Dios que ha creado todos los cielos y la tierra? Probablemente sí, incluso hasta posiblemente lo hemos cantado, sí. Hemos utilizado el nombre de Dios de una forma superficial, una forma vacía, sin percatarnos de que, hey, estamos hablando verdaderamente es de el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ahora, algo que es muy importante aclarar, que alguien se preguntaría, hey John, pero ¿qué significa entonces el nombre de Dios? ¿Es un solo el nombre de Dios? ¿Estamos refiriéndonos a quién? ¿Solamente a Jesús, al Padre, al Espíritu? Bueno, ¿qué quiere decir el nombre de Dios? Significa primero, ¿sí? De que debemos recordar de que el hecho es Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento nosotros tenemos diferentes nombres de Dios, ¿sí? Que la misma palabra nos da. ¿Sí? En Éxodo 20, ¿sí? Nos habla acerca de Jehová. ¿Sí? El Antiguo Testamento nos habla acerca de uno de los nombres de Dios, es que es Jehová, ¿sí? El nombre que significa su autoexistencia, su existencia eterna, el Dios verdadero, el Dios del pacto, entre otras definiciones, como también está el yo soy el que soy, el gran yo soy. Ese es otro también de los que nosotros diríamos es el nombre de Dios, ¿sí? Que ese es el nombre por el cual Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 3, ¿sí? Y otro ejemplo es cuando se revela como Elohim, ¿sí? El nombre del Dios omnipotente, el Dios creador, que sostiene todas las cosas, ¿sí? Y algo interesante es que este nombre en hebreo indica una pluralidad de personas, ¿sí? Porque siempre ocurre en una forma plural la mayoría de estos nombres, ¿sí? Aunque siempre digamos que va acompañado de el nombre de Dios, al final de cuentas, siempre estos en el verbo que tienen, ¿sí? Y sus afectivos singulares indican y hacen la autoexistencia trinitaria de Dios, de Espíritu Santo, de su palabra, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa en otras palabras el nombre de Dios? Tú dirás, pero hey, John, estás hablando de diferentes nombres, pero la Biblia me habla a veces de Dios. Sencillamente nosotros podemos resumir como el nombre de Dios, ¿sí? A fin de cuentas, como todo lo que es cierto acerca de Dios. Todo lo que es cierto acerca de Dios, nosotros lo consideramos el nombre de Dios. Toda la de Dios, todo lo que ha sido revelado de Dios acerca a través de su palabra. El nombre de Dios significa, ¿sí? Dios en todos sus atributos, Dios en toda su gloria, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, ¿sí? Y en la Biblia nosotros encontramos diferentes ejemplos acerca de estos nombres de Dios. Uno de ellos es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Rafa, que significa el Señor cura. Otro de estos es
Jehová Nisi, que significa el Señor es nuestro estandarte. Otro es Jehová Shalom, que significa Jehová es nuestra paz. Otro significa Jehová Ra, que significa el Señor es nuestro pastor. Otro es Jehová Tiskenu, que significa el Señor es nuestra justicia. El otro es Jehová Shammah, que significa el Señor está presente, ¿sí? Y algo muy interesante es que todos estos nombres de Dios están en el Antiguo Testamento y también son los mismos nombres que se le atribuyen a Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Incluso en Isaías, cuando se habla acerca de la profecía de Cristo, ¿sí? Cuando se dice, y a él se le llamará admirable consejero, príncipe de paz. Y él mismo lo dice, o sea, mis paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, decía Cristo. ¿Sí? Entonces empezamos a ver esa relación que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, incluso desde la creación. ¿Sí? Ahora, por esa razón es otra de las razones importantes que, bueno, ya sabemos que el nombre de Dios no solamente uno como nosotros creeríamos, ¿sí? Sino el nombre de Dios es todo aquello de Dios, ¿sí? Toda la verdad de Dios, ¿sí? Y nos expresa realmente los atributos de Dios. Ahora, es muy importante, ¿sí? Que nosotros debemos entender y nosotros abrazarnos a la verdad del nombre de Dios, como lo dice la palabra, de quién es Dios, como nos lo dice su palabra. Cuando hace la semana antepasada, cuando nosotros no nos hagamos de Dios, incluso nosotros muchas veces hacemos imágenes mentales de Dios. Es pecado, porque abrazando a un Dios, estamos abrazando a un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo muy diferente a como nos lo dice la palabra de Dios. Y si lo hacemos, estamos pecando. ¿Por qué? Porque si yo les hablo a ustedes de un Dios que solamente es Dios amor, ¿sí? Un Dios que es solamente Dios en solo amor y no es Dios justicia, deja de ser el Dios de la Biblia. Y si deja de ser el Dios de la Biblia, estamos adorando a un Dios falso. Si yo les hablo solamente con el Antiguo Testamento y les hablo acerca de un Dios Padre, y solamente es Dios Padre, porque es la Biblia que me dice que es el Señor, ¿sí? Como se representa en el Antiguo Testamento, y dejo a un lado a Dios Hijo y a Dios. Estoy hablando de un Dios completamente diferente al que realmente me indican las Escrituras. Si hago lo mismo con el Espíritu, si hago lo mismo con Cristo mismo, estoy haciendo una imagen diferente de Dios y tomamos el nombre de Dios en vano. Y cuando hacemos eso, pecamos. ¿Sí? Por eso es muy importante nosotros verdaderamente abrazarnos a cómo nos dice la palabra. ¿Sí? Nosotros la capacidad de entender quién es Dios. La misma palabra nos da las observaciones, ¿sí? Y ella misma nos va a ir instruyendo para ello, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, ya hemos visto, bueno, sí, me estás hablando del tercer mandamiento, ¿quién es Dios? La importancia del nombre de Dios, de no tomarlo en vano, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo vino, ¿sí? A dar una manifestación más amplia de toda la gloria y de todos los atributos de Dios en una forma visible, ¿sí? A Dios nadie le vio jamás, porque la Biblia le lo dice. Si pueden acompañarme, vamos un momentico a Juan 1:18. Y en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo, el que está sentado al seno de la Padre, Él le ha dado a conocer. Esto mismo que les acabo de expresar. Cristo vino a nosotros una manifestación más amplia de toda la gloria y de todos los atributos de Dios de una forma visible, ¿sí? Esa es su propia persona, ¿sí? Entonces es por lo tanto que Cristo podría decir, ¿sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Él fue la imagen del Dios invisible, siendo Dios mismo, siendo 100% hombre y 100% Dios, tenía la autoridad para decirlo. El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos los mismos en esencia, ¿sí? Somos los mismos en esencia y la palabra lo dice. Si no fueran los mismos en esencia,
al colocarlos y compararlos sería completamente una herejía decir esto que estamos diciendo, pero la misma palabra lo revela, ¿sí? ¿Dónde uno dirá, pero güey, pero dónde podemos ver esto, sí? Podemos ir a 2 Corintios 4 al 6, ¿sí? Y me acompañan mientras tanto. 2 Corintios 4, del 4 al 6 dice: en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas grandece a la luz, es el que resplandeció en nuestros la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo. Por medio de Cristo es que nosotros empezamos a tener ese conocimiento directo de Dios. Y por eso es que nosotros tampoco debemos hacernos una imagen acerca de quién es Dios, porque la Biblia nos dice, Jesús es Dios y por Él podemos conocer al Dios, los Espíritus Santos, porque el Padre está sentado a la diestra, sí, en el reino de los cielos. Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo, sí, Él no nos ha dejado solo y habita, mora en nosotros, ir a el Padre, sí. Incluso Cristo reconocía la voluntad del Padre en el momento cuando ora en Getsemaní, le dice: Padre Santo, si es por mí, si es posible, pasa en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Incluso cuando Jesús mismo nos enseña a orar, nos dice a nosotros: hey, que se haga tu voluntad en los cielos, como mismo Hijo de Dios nos enseñaba a nosotros a orar y cómo debemos orar confiando en la voluntad directa de Él. Entonces, el nombre de Dios, ¿sí? Que quiere decir, ¿sí? Que representa la persona misma de Dios, ¿sí? En todos sus atributos, como su amor, su gracia, su justicia, su santidad, su ira, soberanía. Y esto no quiere decir que amor, Dios en un momento es justicia, Dios en un momento es gracia. Si en el momento que algún momento yo le quito un atributo a Dios, deja de ser Dios, el Dios de la Biblia. Pero si yo cojo y realmente veo a Dios como es el conjunto de sus atributos, que es lo que permiten que Dios sea Dios, es porque siempre están todos relacionados entre sí. Dios siempre es amor porque por su gracia, por su justicia, y siempre es justicia por su amor, por su gracia, por su santidad, por su soberanía y los demás atributos que permiten que Dios, ¿sí? Entonces, como les digo, el nombre de Dios representa la persona misma de Dios, todo lo que Dios ha manifestado acerca de Él a través de su palabra, ¿sí? Dice todo lo que es cierto acerca de esto. ¿Sí? Entonces pues, nosotros podemos resumir ese significado, ¿sí? Diciendo que su nombre es su gloria, su identidad, su persona. ¿Qué es el nombre de Dios? Sencillo. El significado del nombre de Dios es todo lo que tiene que ver con su nombre, su gloria, su identidad y la persona directamente de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como lo revela su palabra. Ahora, aparte de toda esta introducción, a saber, bueno, ya sé lo que me dice la palabra acerca de que, bueno, no debo tomar el nombre de Dios, tampoco, mucho menos en vano. Bueno, ya sé lo que es la representación viva de quién es Dios. Ahora, sí, vamos a hacer una observación, sí, acerca de nuestra percepción y conocimiento personal acerca de Dios, sí. Y una de ellas es que Cristo, al manifestarse bajo distintos nombres por medio de su palabra y la persona de Cristo Jesús, Dios ha hecho posible que nosotros le podamos conocer de una forma personal e íntima. Por lo tanto, no tenemos que fabricar una imagen material o mental acerca de Dios. No debemos creer nosotros ideas o falsas enseñanzas acerca de Él. No debemos inventarnos nosotros un concepto, ¿sí? Completamente erróneo de su carácter.
¿sí? Una de las principales razones también por las que Dios permitió que Cristo viniera en su gloria y se despojara de su gloria de hombre, ¿sí? Como nos dice directamente su palabra, que Él siendo igual a Dios, ¿sí? No escatimó, ¿sí? Ser igual a Él en sí por amor a nosotros, ¿sí? ¿Ya en qué versículo está eso? Eso está en Filipenses 2 del 6 al 11, ¿sí? La traducción lenguaje actual dice, aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, ¿sí? En la Biblia, la versión de las Américas nos dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó a sí mismo? Cristo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo para también exaltar al Padre, y dice, se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. Y es interesante cómo la palabra nos dice que Cristo es igual a Dios, y por la sencilla razón de que Cristo es Dios, al igual que el Padre es Dios y el Espíritu, como nos indica su palabra, es Dios. Es una verdad indiscutible que nos dice su palabra. Ahora, si yo llego a exaltar una de las personas más que en la Trinidad que alguna de las otras dos, estoy haciendo lo mismo, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y dice la Biblia que Él no perdonará a ellos. Sí, uno diría, hey, pero yo estoy cumpliendo los demás mandamientos, o sea, yo lo he querido amar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, he guardado sus mandamientos, no he matado a nadie, no le he hecho daño a nadie, pero la Biblia dice en Santiago que aquel, ¿sí?, que invalida uno de los mandamientos se hace culpable de todos ellos. Eso está en Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, hey, ¿qué significa eso? ¿Para qué están los mandamientos de Dios? Sencillamente para recordarnos a nosotros que nosotros no somos buenos y tenemos una dependencia total de Cristo. Tenemos una dependencia total de Jesús para podernos acercar al Padre. Si lo hacemos nosotros en nuestras fuerzas, vamos a fallar como en toda la historia. Como hemos hecho en toda la historia. Por eso es que nosotros debemos sujetarnos a lo que dice su palabra. ¿Sí? Bueno, entonces, continuando. Ya vimos nosotros, bueno, ¿quién es Dios? ¿Por qué no debo tomar el nombre de Dios en vano? Sí, ya me lo ha explicado como tal la palabra, sí, ya eso lo entiendo. Ahora, ¿por qué nosotros, otra razón que nosotros lo hablamos hace 15 días, no debemos tomar nosotros como una imagen falsa acerca de Dios? Sencillamente porque el hombre empieza a tomar las características y el carácter, ¿sí?, del Dios que adora. El ser humano, así lo niegue, es un adorador de algo por excelencia y usualmente toma la naturaleza del carácter del Dios que adora. Los hombres que dicen, no, no creo en Dios, yo creo en la razón humana, empiezan a tomar esa característica directamente de solamente sus razones. Aquellos hombres que solo toman directamente las características de decir un Dios como una imagen, ¿sí? Todo empiezan a tomar también las características de ese Dios. Ahora, no solamente ese Dios, hay personas que endiosan el dinero. Entonces son avarientos y todo ven plata por todo lado, plata aquí, plata allá y todo, porque las personas y nosotros los seres humanos somos adoradores innatos, ¿sí? Y nosotros como hombres tomamos el reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios que adoramos. Por eso mismo nosotros como creyentes debemos sujetarnos a lo que nos dice la palabra acerca de quién es Dios. ¿Sí? No es como que, no es lo que está diciendo allá Johncito en Generación Valiente, lo que dicen cada uno de los líderes. No, porque nuestra certeza es que está en lo que dice la palabra. Sí, mi palabra se tiene en poco. Lo que verdaderamente transforma y cambia es la palabra del Señor. Por eso Pablo decía, yo no voy a ustedes con sutilezas de palabras para que su fe no esté fundamentada en la fe y en palabras de hombres, sino en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces es uniforme, ¿sí?, inevitable que nuestra teología, ¿sí?, se refleja en nuestra manera de vivir. Hey, ¿cómo así que mi teología?
¿sí? Mi conocimiento de Dios se refleja en la manera en que yo vivo. Si yo digo, ¿sí?, que amo a Dios y que Dios ha sido misericordioso conmigo y yo no muestro misericordia con los demás, yo soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque realmente no estoy aplicando lo que estoy predicando. Realmente la vida del creyente predica dos veces, a través de su conducta y a través de su palabra. ¿Sí? Entonces dice, obviamente, ¿sí?, también se refleja en la manera en que nosotros usamos el nombre de Dios. ¿Sí? Nuestro conocimiento de Dios tiene mucho que ver con la cuestión de que si usamos el nombre de Dios en vano o no. Ahora, quienes toman el nombre de Dios en vano usan el nombre de Dios sin propósito, en una forma vacía, sinceridad y lo más importante, también sin una verdad. Ahora, si nosotros le hemos hecho, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Me acuesto a dormir y decir, carajo, he pecado delante del Señor, lo he tomado directamente en vano? No, arrepiéntete y ve al Señor y dile, Padre Santo, perdona mi maldad. Perdóname porque he tomado tu nombre de Dios, tu nombre, oh Señor, en vano. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho, incluso a veces a través de canciones. Y estamos hablando acerca de un nombre de Dios, sí, que es soberano, un nombre que es santo, sí. La salvación verdadera siempre nos conduce a nosotros al conocimiento verdadero de Dios en su gloria y en toda su expresión. Lo dice en Juan 17:3. Sí, que espero que me estén acompañando. Vamos a Juan 17:3. Quiero que lo lean porque como que no, o sea, yo solamente habla y habla, no, no es mi intención. Mi intención es que ustedes conozcan verdaderamente al Dios vivo. Sí, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Uno diría, pero hey, ¿cómo? ¿Cuál es la vida eterna? Porque muchas veces nosotros también nos hacemos la pregunta, hey, ¿yo cómo obtengo la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Cómo encuentro la vida eterna? Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y algo que me parece impresionante, porque este es el momento cuando Jesús ora por sus discípulos, Él dice, ¿cómo nosotros obtenemos la vida eterna? Por eso la salvación verdadera a nosotros nos lleva al conocimiento de Dios. Y la pregunta principal es, hey, ¿conoces verdaderamente a Dios? ¿Conocemos verdaderamente al Dios de la Biblia? Dice, esta es la vida eterna. Y Jesús mismo, el que está orando, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús adorando y orando directamente al Padre, dice, tú eres el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesús a quien has enviado, que también es el mismo Dios verdadero. En esto consiste la vida eterna, en que nosotros debemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque o si no, como diría en Mateo, llegará el día y nosotros como, Señor, yo prediqué en tu nombre, Señor, yo hice milagros, Señor, yo fui a los perdidos. Y el que dirá, nunca te conocí, hacedores de maldad. Porque la vida eterna tiene que ver en que nosotros conozcamos al único Dios verdadero. Ahora, como usualmente yo les digo, no se trata de conocer a alguien a través de razonar algo acerca de él. Tú podrías razonar algo acerca de mí y decir, no, yo conozco información acerca de John. Sé que estudia en la Universidad de La Salle, sé que es de ingeniería industrial, sé que hace parte del grupo Generación Valiente, pero verdaderamente eso es conocer a alguien. De esa misma forma conocemos muchos a Dios, solo tenemos información de Él. Sí, yo sé que es el Dios de la Biblia, yo sé que es Cristo, yo sé que le dicen Jehová, pero hey, ¿verdaderamente conoces al Dios de la Biblia? ¿Verdaderamente sabes quién es ese Dios soberano que la Biblia expresa? Porque Jesús mismo le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, usualmente yo siempre desgloso el conocimiento en diferentes fases. Una es la información que tú tienes acerca de alguien. Sí, yo sé que de pronto para algunos sonará repetitivo, pero es importante porque lo que más nos interesa a nosotros como generación valiente es que tú, joven, conozcas al único Dios verdadero como Él es. No como yo te lo digo, no bajo mi experiencia personal. Lo que verdaderamente interesa es que tú conozcas al único Dios verdadero a través de su palabra. Ahora tú podrías tener información acerca de Dios, acerca de mí, pero eso significa que realmente lo conoces. No, lo segundo, ¿cómo tú empiezas a conocer a alguien pasando tiempo con él?
hablando con Él, conociendo a Él. ¿Sí? Cuando tú empiezas a conocer a un amigo, no lo haces de la noche a la mañana, empiezas a pasar tiempo con Él y empiezas a conocer sus gustos, Él empieza a conocer los tuyos, empiezan a caminar sus andares, cómo se mueven. Y la misma manera es nuestra forma de nosotros empezar a conocer a Dios, pero pasando tiempo con Él en oración y a través de la lectura de la palabra, sabiendo quién es Dios, intimando con Él, intimando con el Señor. ¿Por qué? Porque es que depende de nosotros ir directamente a Él, conocerlo a Él. En esto consiste la vida eterna. El hombre rico dijo, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, guarda mis mandamientos. Y luego él dijo, ya lo hice. Y luego él sabía que tenía un ídolo en su corazón y le dice, vende todo lo que tienes, porque él sabía que las riquezas eran el ídolo en el corazón de esa persona. Pero Dios ahora nos dice a nosotros, hey, conozcan al verdadero Dios, no tomen su nombre de Dios en vano. Incluso si tenemos una imagen errónea del Señor, estamos tomando su nombre en vano. Sí, uno diría, pero ¿y qué pasa con aquellos que no conocen a Dios? En Mateo lo dice, en Mateo dice, hey, nunca los conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Eso es verdaderamente lo que nosotros queremos? ¿Verdaderamente lo conocemos? Ahora, no solamente ahí, en 2 Tesalonicenses 1:8 dice, 1:7 y 8 dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles con poder. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de poder. ¿Quiénes? Los que no conocieron a Dios ni le obedecen. Por eso, hey joven, hey tú, busca conocer verdaderamente a Dios a través de sus mandamientos, que tú conozcas al Dios verdadero a través de la palabra, de la Biblia, no como te lo digo yo, no como te lo dicen las personas, sino como Él mismo quiere que tú lo conozcas en esencia, que Él es uno en esencia, y son tres personas, que Él es verdaderamente el Dios sobre todo. ¿Sí? Ahora, en Juan 4, Cristo dijo a la mujer samaritana, ¿sí? Que los samaritanos adoraban lo que no sabían. En otras palabras, puesto que no tenían conocimiento de la verdad, no podían adorar al Dios verdadero. Nosotros, yo lo acepto, muchas veces fue así. Creía que adoraba directamente al Dios verdadero y Dios me dijo como que tú estás siendo como ellos. Estás adorando lo que no sabes, estás adorando a quien no conoces. Entre mayor sea directamente nuestra teología, nuestro conocimiento, mejor será nuestra doxología, que es nuestra adoración a Dios. Entre mejor tú conozcas al Dios de la Biblia, mejor será tu oración y el acercarte directamente a Él. Sí, pero Cristo les dice que es más importante, sí, era a quién y cómo debemos adorar. Sí, no podemos ser como, sí, los religiosos que solamente piensan que Dios está en un lugar donde hay una imagen. No, Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿Sí? Él está en todo lado. Adóralo donde tú te encuentres. ¿Sí? Otra observación, ¿sí? Es que Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento. ¿Sí? Solamente Dios puede darnos un conocimiento correcto y verdadero de Él mismo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Sí, solo Dios es ese testigo fiel que pone directamente en nuestros corazones. Solamente Dios puede revelarnos la verdad acerca de quién es Dios. Dice en Jeremías 24:7, y les daré un corazón para que me conozcan. Sí, si quieres ver para allá, acompáñame un tico allá a Jeremías 24:7. Sí, para que no queden como que, hey, solamente te estás hablando y demás. No, vamos directamente a la palabra porque yo quiero es que tú conozcas a Dios verdaderamente a través de su palabra. Sí, Jeremías 24:7. Y dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios.
porque se volverán a mí de todo corazón. Y ese a mí de todo corazón nos recuerda el primer mandamiento. Hey, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Ama al Señor con todo lo que eres. Pero ¿qué dice? Dice, les daré corazón para que me conozcan. El Espíritu Santo es el que viene a morar directamente en nosotros para que le conozcamos. El Señor nos dice que Él es el que nos da a nosotros esa capacidad de conocerlo, pero eso no significa que nosotros no la anhelemos, no la necesitemos. Pero realmente conocer quién es Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. ¿Sí? El conocimiento del Dios verdadero es el privilegio más grande que nosotros como hombres podamos tener. El mayor reconocimiento de un hombre no es ser el presidente de una nación, no es ser el presidente del mundo, no es tener el control político y económico. El mayor, ¿sí?, privilegio que nosotros podemos tener como seres humanos es el tener el conocimiento del Dios vivo. Es el mayor tesoro que nosotros podemos decir. El profeta Jeremías, que dijo, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Dónde está eso? En Jeremías 9, 23 y 24. Dice, no nos alabemos nosotros en lo que tenemos, si somos valientes, fuertes, si alguien es hermoso o no lo es, si alguien tiene riquezas o no las tiene. Dice, alábese en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra por las cosas que quiero, dice él. ¿Sí? Por eso, hey, busquemos conocer directamente al Señor, no desde nuestra percepción, porque a veces caemos en el error de que es que tiene que ser mi experiencia personal. Entonces, si no llega así, se me abre el techo del cuarto y baja así la luz, no conozco al Dios verdadero. No, así no ocurren las cosas. La Biblia nos dice cómo debe ser. Conozcamos al Dios verdadero a través de su Espíritu Santo, por medio de la lectura de la palabra que nos revela quién es la persona de Cristo, quién es Dios Padre, y podemos entenderlo y abrazarnos a Él para conocerlo, y no solamente con eso, sino en otro conocimiento más profundo que es en intimidad con Él. Esos momentos que tú vas en oración en tu cuarto, te arrodillas y lo único que buscas es decirle, Padre Santo, quiero conocerte, y eso se vuelve tu oración para que tú a Él. Ahora, muchas veces hacemos ese mal uso acerca del nombre de Dios. ¿Sí? Recordemos que la palabra vano significa hacer uso del nombre de una forma vacía o en una forma falsa. ¿Sí? Entonces es muy obvio que este mandamiento también nos está prohibiendo o el maldecir el nombre de Dios. Está totalmente incluido, ¿sí? Pero también incluye el uso del nombre de Dios sin el respeto, ¿sí?, sin la reverencia que debemos a Él como Dios soberano, como el único Dios verdadero. Muchas personas usan el nombre de Dios sin el respeto y la reverencia que damos por Él. Ahora, un ejemplo de ello es cuando nosotros hablamos de forma cotidiana con esos ocho veces decir, ay Dios mío, ay Dios, ay Diosito, Jesús de la vida, ay Dios de los cielos, ay Cristo, ay Santo. Muchas veces con nuestras expresiones así que nos parecen normales y hasta cocosas, estamos tomando el nombre de Dios en vano y estamos pecando sin saberlo. Y esto es lo que nos permite también la palabra, entender que al hacer eso nosotros estamos pecando. Mira, pero no, restricto, ahora ni siquiera podemos hablar. No, no se trata sino que hablemos nosotros con sabiduría y que no juguemos con el nombre del Señor. ¿Sí? Todas estas expresiones sociales realmente las prohíbe este mandamiento, el tercer mandamiento. Dice, con esta forma de hablar nosotros profanamos el nombre de Dios, ¿sí? Porque estamos hablando sin un sentido, sin un entendimiento realmente, sin el significado de quién es Dios. Las usan muy mal el nombre de Dios, ¿sí?, al manifestarse directamente, y cuando nosotros lo hacemos, prácticamente estamos diciendo, como no conozco verdaderamente a Dios verdadero y por eso tomo su nombre en vano. O sea, no tenemos una relación correcta con el Señor.
No diría, pero es solo una expresión. No, para Dios no es solo una expresión, no es un acto cocoso para algo decir, es un nombre y es un nombre santo, 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 dice su palabra. Ahora, aquellos que tienen ideas y conceptos erróneos de Dios son los que toman su nombre a la ligera y en vano. Ahora, nosotros que tenemos un conocimiento ahora mayor acerca del Dios vivo, el Dios verdadero, un Dios soberano, el Dios del universo, el juez justo sobre toda la tierra que no hace ni hará acepción de personas porque todos debemos de ir y dar cuentas delante de Él, dice, no tomarán su nombre en vano. Estamos acerca del Dios que presenta así, el nombre de Dios representa toda la verdad acerca de Él, su naturaleza, su carácter, su identidad, su persona. Las personas que toman su nombre a la ligera manifiestan lo que piensan de Él. Y si yo tomo el nombre de Dios a la ligera, estoy diciendo que Dios también lo puedo tomar a la ligera y buscarlo en el momento cuando yo quiero. Y por muchas de esas razones tenemos un Dios bombero, como llaman algunos, cuando solo buscamos cuando estoy en problemas y es porque realmente no he conocido al Dios verdadero que es soberano tanto en la abundancia y en la adversidad. Que como ella su palabra, sin importar si yo pierdo todo, tú sigues siendo Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Muchas personas, ¿sí?, quebrantamos este mandamiento y también tratamos de excusarnos y justificarnos. ¿Sí? Así no sea nuestra intención blasfemar, ¿sí?, vituperar el nombre de Dios, ¿sí?, todo el mundo también lo hace. Pero como dice Santiago 1:26, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Si yo como tal, si suelto completamente mi lengua, si no la refreno, no soy sabio, hablo solamente por hablar, estoy mostrando que verdaderamente no he creído, que lo que yo creo no tiene valor. ¿Sí? Una persona que adora a Dios verdadero en espíritu y en verdad, que esta es otra de las razones que, por la cual hace 15 días hablamos de que nosotros debíamos adorar a Dios por medio del Espíritu Santo, por la sencilla razón de que Dios es espíritu. Por eso también necesitamos a su Espíritu Santo para conocer al Dios de la palabra. ¿Sí? Si no lo hacemos de esa manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Es una religión vana, vacía, sin propósito, falsa. Ahora uno diría, bueno, John, me estás diciendo todo lo malo que he hecho, sí, todo lo malo del mandamiento, pero pues es un mandamiento, también debe haber algo bueno detrás de él. Sí, lo que busca este mandamiento es que el nombre de Dios sea siempre glorificado en nuestras vidas y no sea blasfemado el nombre de Dios y tampoco la doctrina de él. Esto es lo que busca este mandamiento. ¿Sí? Que nosotros no lo profesemos mal. Si quieren acompáñenme un momentico a Romanos 2:24. Que habla acerca de este tema. ¿Por qué debemos ser sabios? ¿Por qué debemos caminar como hablamos? ¿Por qué debemos vivir lo que predicamos? Ahí mismo en Romanos 2:24 nos dice. Y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Y en este momento Pablo está reprendiendo directamente a los judíos, ¿sí? Porque conocen la ley. Y dice, ustedes que conocen la ley y que dicen, no hay que robar, no hay que matar, pero ustedes roban, ustedes matan. Y por su hipocresía, el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros, a causa de los gentiles. Ahora, ¿cuántas personas no han hecho eso directamente en las congregaciones o fuera de ellas? ¿Por qué? Porque no se comportan como viven y todo el mundo dice, no, es un hipócrita y a causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado y tendrán, y si lo hemos hecho, tendremos que dar cuentas delante de Dios acerca de ello. ¿Sí? Y también se escribió Pablo directamente a Timoteo, ¿sí? Dice en Tito 1:16, dice, profesasen conocer a Dios, mas los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Todas las obras que nosotros hagamos tienen que demostrar que Dios está en nosotros, que somos, no sé, como diría Pablo, que llegamos a un punto de decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque crucificamos nuestra carne, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Todos los que profesan conocer directamente al Dios verdadero, ¿sí?, no podemos y no pueden vivir, ¿sí?, continuar viviendo en el pecado.
Sí, la Biblia nos dice, hey, santificado sea tu nombre. Debemos santificar el nombre del Señor. ¿Cómo orar? El Señor nos lo decía, hey, santo eres tú, santo eres tú. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debemos tomar el nombre de Dios incluso en nuestra adoración que sea pública? El nombre de Dios significa también su autoridad, su señorío, su soberanía, su gloria. ¿Sí? Entonces cuando la utilizamos, utilicemos el nombre de Dios, sabiendo de que es su autoridad, su señoría, ¿sí? Su soberanía, su gloria, tenemos que hacerlo con inteligencia, con entendimiento, con reverencia, con respeto y sinceridad. Yo se los pido, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Los exhorto a que lo hagamos de esta manera, que busquemos a Dios, ¿sí? Y cuando utilicemos el nombre de Dios, seamos sabios al hacerlo. ¿Sí? Que el Espíritu Santo los ilumine y me ilumine para hacerlo con esa inteligencia y ese entendimiento de que es el Dios verdadero. Debemos de trabajar con ellos con respeto y con sinceridad. ¿Sí? En 1 de Pedro 3:15 dice que debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Ahora, esto no significa que nosotros, ¿sí? hagamos que Él sea santo. ¿Por qué? Porque es que Él ya es santo. ¿Sí? Santificar nosotros el nombre de Dios nos está diciendo que nosotros debemos tomar en cuenta su santidad, su majestad y su gloria. Y asimismo la Biblia nos dice, hey, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que buscar la santidad del Señor. ¿Y cómo? También santificando su nombre, pidiéndole a Él que nos santifique. Sí, como diría David, santifícame, oh Dios, y prueba mis caminos. ¿Por qué? Porque tú eres santo, Señor. Tu palabra dice que sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie te verá. La Biblia no dice, entre más ropa te pongas, sí, si estás así vestido debajo de los que es una prueba de tu santidad. La santidad es una muestra del corazón. La santidad es como tú caminas para el Señor, como tú santificas el nombre para el Señor. La santidad no es como hacían los fariseos, una prenda. No es una camisa que diga santo. La santidad es forma de caminar para con el Señor. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Tenemos que tomar siempre en cuenta esa santidad y la gloria del Señor. ¿Sí? Muchos cometemos estos pecados es cuando nosotros, sí, distraídos lo tomamos por algún motivo, pasa algo, suena algo muy fuerte, sí, o incluso cuando nosotros. Esto es algo que a mí me exhortó mucho cuando nosotros decimos que vamos a ir al culto, a adorar directamente al Señor y a su presencia, pero no participamos directamente de Él, ¿sí? Y nuestros pensamientos están enfocados en otra cosa, menos en conocerlo y en adorarle a Él. Estamos tomando su nombre en vano y estamos demostrando que nuestro corazón está lejos de Él. Por eso es también la importancia de que hey, acerquémonos a Dios. O sea, ¿qué dijo Jesús? Dice, muchos se acercan de Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Verdaderamente, ¿cómo nos estamos acercando al Señor? ¿Con todo el corazón para conocerlo a Él y abrazarnos a Él? ¿O lo estamos adorando directamente solamente por medio de nuestros hablas? Por favor, seamos sabios para con el Señor. ¿Cómo debemos hablar? Si nos vamos a reunir en pro de su nombre, nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar dispuestos a decir voy a conocer y adorar al Dios vivo. Si voy a adorar, lo debo hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque si no estamos tomando el nombre del Dios en vano, de un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios celoso. Un Dios que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a causa de su idolatría. ¿Sí? Muchos asistimos a veces, sí, yo también lo considero, lo he hecho y por eso le pido mucho perdón a Dios, que voy directamente a la adoración y mi mente se pone dispersa. Otra razón cuando utilizamos el nombre de Dios en vano es cuando Él nos dice que nos arrepintamos y vayamos a Él y nosotros siendo conscientes de algún pecado no nos arrepentimos. ¿Sí? En 2 de Timoteo, Dios 19. ¿Sí? Vamos un momentico para allá. ¿Sí? Nos habla a nosotros en que muchos tomamos, ¿sí? el nombre del Señor en vano y técnicamente no somos dignos de Él cuando hacemos eso. Segunda de Timoteo
2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nosotros, si conocemos al Señor, sí, ya sabemos que tomar el nombre de Dios, sí, es algo que causa iniquidad en nosotros, sí, es pecado, que nos dice: apártate de toda iniquidad, tú que invocas el nombre del Señor, sí, apártate del pecado, apártate, sí. Y como no, pero es que es difícil, no, es más difícil directamente mantener el pecado sabiendo que la paga del pecado es muerte, sí. Lucas 6:46 nos dice a nosotros, sí, Jesús mismo dijo: ¿por qué me llamáis Señor? Dice: Señor, y no hacéis lo que yo digo. Si nosotros decimos: Padre Santo, tú, Señor, Señor, como muchos dirían: no, es que tú eres santo, Padre Santo, y dices: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hagáis lo que yo les digo? Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿sí? Os indicaré a quién es semejante. ¿Sí? Y dice: aquel directamente que hombre identifica edifica su casa sobre la casa y sobre la roca. Pero, hey, el Señor nos esforzó. O sea, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacemos lo que lo digo? O sea, ¿en qué directamente nosotros nos diferenciamos de los que dicen que son cristianos y los que no? En que nosotros vivimos su palabra, no solamente la hablamos, se trata de vivir directamente la palabra del Señor. Bueno, ya hemos visto acerca directamente de lo que el Señor nos dice a nosotros. Bueno, no tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Nos dice Éxodo. Dice: hey, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? Dice, pero él dice: ¿por qué razón? Dice: porque él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Si tú tomas el nombre de Dios en vano, teniendo una imagen falsa de él, una imagen de que él no es el Dios de la hierba, dice que él no te va a tomar por inocente. Ahora, ¿qué significa esto? Dice: Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dijo Cristo en Mateo 12, 36 y 37. ¿Qué dijo? Mas yo digo que toda la palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serán condenados. Por eso, cuando yo les hablo a ustedes, voy con mucho temor y temblor, ¿sí? Porque por mis palabras, dice, seré justificado o seré condenado, ¿sí? Por eso busco que siempre cuando Dios me permite ir a ustedes sea a través de su palabra, sea mostrándoles: y que si estamos fallando sea la palabra la que nos exhorta y ella misma la que nos corrige, para que no sea: no, es el pensamiento mío, es el pensamiento doctrinal de alguien más. No, sino es lo que nos dice la palabra, porque vean lo que dice acá Mateo 12, 36, 37. Mas yo digo que toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. En Mateo 12:34 Cristo también dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca, tu corazón, demuestra que conoces al Dios verdadero. Demuestra que eres verdaderamente un hijo de Dios. ¿Verdaderamente lo muestra? O, como diría Cristo, tu boca lo honra, pero tu corazón está lejos de él. Por favor, que nuestras palabras sean un reflejo de nuestro estado espiritual, que vayamos al Señor. Por eso tengamos muy en cuenta, ¿sí?, de no caer bajo la maldición de este mandamiento, cual que Dios no nos tomará por inocentes si tomamos muy mal la imagen y tomamos en vano su nombre. Recordemos que, como decía el antiguo mandamiento, si nosotros nos hacemos una imagen falsa de Dios y no es el Dios de la Biblia como nos muestra la palabra en el Antiguo Testamento, en Dios Padre, en su Nuevo Testamento como Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?, estamos pecando delante de Él. Y esa es la maldad que Él dice perseguirá sobre los hijos, sobre los padres, sobre la tercera y cuarta generación. Pero ahora nosotros somos del Señor, no somos directamente de los hombres. Vamos a Él. Si has entendido: Padre, perdóname si he tomado tu nombre en vano, pídele perdón al Señor y ve directamente y abrázate en su palabra directamente a Él. Dile: Padre, aquí estoy, Padre.
Dame arrepentimiento en mi corazón para ir a ti, porque he pecado en contra de ti. Y el Señor lo dice, si hemos pecado, abogado tenemos. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse de todo su corazón, santifíquense. Y esta es la expresión directa del segundo mandamiento, del tercer mandamiento, perdón. ¿Sí? Que no tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Con qué fin? De que no sea blasfemado el nombre de Él y sea Él siempre glorificado. ¿Sí? Que Él siempre sea glorificado. Que esa paz que nos da directamente el Señor siempre sea solamente por medio de Él. ¿Sí? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? En el Antiguo Testamento era un misterio, el misterio de Cristo. ¿Sí? Pero Él mismo fue revelado. ¿Sí? Entonces Isaías 45:18 nos decía, porque así dice Jehová que creó los cielos, Él es el Dios, el que formó la tierra, el que los hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Y si nosotros la vemos en comparación con lo que dice en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y es interesante cómo realmente la Biblia nos muestra que Dios Padre y Dios Hijo estaban uno en la creación. Desde con Colosenses 1:15 al 20, Isaías 45:18. Y si la Biblia nos dice que Dios es Dios trino, ¿sí? Que eso es uno en esencia y tres personas, así mismo debemos de creerlo, que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en serio, si en algún momento hemos tomado el nombre de Dios en vano, pidámosle perdón y vayamos a Él, porque Él es directamente nuestra única salvación. Si hemos pecado, sí, abogado tenemos, pero vayamos a Él. Dios los bendiga, mis muchachos, mis hermanitos en Cristo. ¿Sí? Esta fue como la enseñanza del tercer mandamiento. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, como ha sido para mí. De verdad, sí, los aprecio mucho, los estimo muchísimo. Por favor, continúen en el camino de la santidad. Sí, no desfallezcan. Sí, si tienen alguna duda, nos la pueden escribir por acá. Sí, si quieren, nos la pueden escribir por interno en la página de Generación Valiente o en el Instagram, como quieran, y nosotros se la resolveremos. Sí, Dios los bendiga y pues antes de todo pues quiero orar y para que sea Dios como tal bendiciéndolos en este día, que esta palabra no sea vacía y entre por aquí y salga por acá, sino que verdaderamente nosotros nos acerquemos más a Él en ese conocimiento del Dios verdadero. Señor Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo, Señor. Dios de gloria, Padre Santo, a ti te quiero, Padre Santo, adorar, exaltar, bendecir, Señor. Porque tú nos has permitido, Padre Santo, incluso hoy en estos días, Padre Santo, Señor, difíciles, Padre Santo, reunirnos, Señor, Padre Santo, en pro de ti, Señor, de tu amor y tu misericordia. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por tu amor, porque no hay nadie como tú, Padre, y tu misericordia nos la muestras cada día, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que escucharon, Padre Santo, el mensaje, Padre. Te pido que, Padre Santo, si hemos pecado, corrijamos, Padre Santo, pongas arrepentimiento en cada uno, Señor, Padre Santo, Señor, y los lleves, Padre Santo, a abrazar tu gloria, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, Padre Santo, por ese amor que solo tú das, Padre Santo, Señor. Ilumínalos a cada uno, Padre Santo, Señor, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre Santo, Señor, porque el reino de los cielos no es ni comida, ni bebida, ni vestido, Señor, sino el conocerte a ti, Padre Santo, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, Padre Santo, por tu amor, bendito Dios, Señor. Por cada persona que se conectó, Padre Santo, Señor, y los que ven y verán este video, Señor, Padre Santo, Jesús. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Amén y amén. Bueno, esto fue todo, muchachos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, pueden escribirla. Sí, espero que de verdad esto haya sido de edificación para todos. Sí,
el entender, el comprender también los mandamientos del Señor. Sí, que no es algo para que a veces tomemos a la ligera como no, son los 10 mandamientos, sino también tienen una razón de ser. Entonces Dios los bendiga, mis hijitos, mis amados. Y de verdad Dios los bendiga, los estimo mucho, cuídense mucho también por estos días, si van a salir con mucha precaución, sí, y sigamos directamente las instrucciones de las autoridades por estos días. Dios me los bendiga, cuídense, igual si necesitan alguna solicitud en oración como, sí, nos pueden escribir por el grupo, sí, que queremos ser también, como dice la Biblia, sus hermanos para ustedes. Dios me los bendiga.